Los Applicant Tracking System o ATS son todos los softwares que están relacionados con el proceso de reclutamiento y selección de personal. Y por eso es importantísimo que ustedes, los candidatos, comprendan que el primer filtro que deben de pasar al ingresar a un proceso de reclutamiento es tecnológico. Vamos a tratar de entender cómo funciona todo esto para que ustedes vean lo importante que es que su currículum sea ATS o Applicant Tracking System friendly o compatible con un software ATS. Miren, para los reclutadores es sumamente complejo poder gestionar tantísima información de los candidatos. En promedio, cuando se publica una vacante, se reciben más de 300 currículums. Entonces, es bastante complejo gestionar toda esta información. Por eso es que existen los ATS. El ATS, ¿qué hace? Organiza toda la información y le asigna una puntuación a la información. Y entonces, dependiendo de la puntuación, así el reclutador recibe la información que ya está filtrando el ATS. Desde la perspectiva del candidato, ¿cómo funciona esto? Ustedes aplican a la vacante, suben el currículum, llenan algún formulario, les preguntan dos, tres cosas y les dan submit o enviar. Después de esto, ustedes van a recibir un correo que dice que avanza dentro del proceso o que ha sido descartado. Entonces aquí es donde tenemos que poner muchísima atención. Si ustedes reciben este correo de descarte automáticamente después de aplicar, quiere decir que el formato del currículum fue totalmente ilegible para el ATS. ¿Qué significa esto? Que el ATS entró a leer el documento, no encontró información de valor y lo descartó automáticamente. Ahora bien, si usted está teniendo esta situación, es importante que se detenga a revisar el formato de su currículum. Aquí yo he encontrado dos puntos importantes. El primero, generalmente cuando esto sucede es porque el currículum fue diseñado en un formato de Canva, esta aplicación que es buenísima para los diseños y gráficos, pero no funciona para ser compatible con los ATS y de eso pueden encontrar información en mi blog y los que están suscritos a mi blog les llegó justo el 24 de febrero por la mañana el correo que dice Canva no es compatible con ATS. Si usted no está suscrito a mi newsletter, corra. Allá en mi página www.angeladeyacareercoach.com está el mensaje para que se suscriban y reciban toda esta información directamente en su correo. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto por el cual los ATS descartan automáticamente ciertos formatos? Miren, lo más seguro es que envíen el formato en un documento de Word. Los ATS leen a la perfección los Word. Entonces, no se estresen desarrollando formatos o información que no puede ser leída por los ATS porque automáticamente los va a descartar. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte del proceso? Cuando ustedes reciben el correo que dice que sí, que continúan dentro del proceso y reciben una serie de exámenes, de formularios, pequeñas preguntas. Eso es una entrevista en frío. Entonces, ¿qué es lo que hace? El ATS dice, este es el currículum del candidato A. El candidato A obtuvo una puntuación de 95 de 100 y entonces le vamos a enviar esta información para que la complete. Si pasa los exámenes y estas entrevistas en frío, continúa dentro del proceso. Como cualquier proceso de reclutamiento, es paso a paso, ¿verdad? Es progresivo. Ahora bien, una vez que el Applicant Tracking System hace esto, quiero que entiendan que todo esto se hace de forma automática. Al volumen de currículums que recibe un reclutador es realmente difícil revisar
información de los candidatos uno a uno. Por eso es que los Applicant Tracking System vinieron a revolucionar los procesos de reclutamiento. Y quiero contarles que esto no es precisamente algo del 2025. Esta tecnología existe desde finales de los 90 en la industria del reclutamiento y en la industria de finanzas existe desde antes de 1995. Y les voy a explicar, porque los Applicant Tracking System no son solamente para rastrear o monitorar el comportamiento de los candidatos dentro de los procesos, también sirve para asignarle a cualquier persona cualquier cosa dentro de un sistema. Puede ser un sistema de asignación de puntos, de tarjetas de crédito, de programas de fidelización de marketing, pueden ser muchas cosas. De hecho, yo estoy segura de que muchos de ustedes han hecho cosas dentro de Applicant Tracking System que no saben o no logran definirlo como tal. Por ejemplo, si usted tiene una tarjeta que le da millas por cada vez que compra en cierto establecimiento y entonces esa tarjeta, cuando usted alcanza cierto número de millas, sube de nivel o cambia de color, eso es un ATS porque le va asignando puntuaciones dentro del proceso. Entonces, fíjense en qué interesante. Los Applicant Tracking System vienen a solucionarle la vida al reclutador y deberían hacerlo con el candidato también. Lo que pasa aquí es que muchos de ustedes no están sintonizados con la idea de que cualquier cosa que hagamos en la actualidad, más de la mitad de ese proceso o de esa cualquier cosa que vamos a hacer está vinculado con tecnología. De aquí mi frase, lo primero que deben de asegurarse es que el currículum supere todos los filtros tecnológicos. Ahora bien, ¿qué más hace un Applicant Tracking System? Hace muchísimas cosas. La primera y más importante, almacena la información. Esto quiere decir que si ustedes hoy aplicaron a una compañía X, que es muy importante, y la información quedó almacenada en el ATS y pasado mañana les llega el correo de descarte, pero dentro de una semana ven una vacante que también se ajusta a su perfil en esa misma compañía X y quieren aplicar automáticamente, el ATS los va a descartar. ¿Por qué? Porque ya ustedes pasaron ciertas pruebas psicométricas y técnicas y fueron descartados. Entonces, los ATS lo que impiden también es que los candidatos apliquen muchísimas veces a una misma vacante en un corto periodo de tiempo. Esto para la estrategia de ustedes es fundamental. Y yo sé que se les vienen mil preguntas a la cabeza en este momento. Miren, de pronto dar una respuesta genérica a la pregunta que todos ustedes ahorita tienen de, entonces no puedo aplicar a diferentes vacantes en la misma compañía. Depende. No puedo darles una respuesta ahorita porque estamos asincrónicos y no los puedo escuchar, pero sí les puedo decir, tiene altas posibilidades de que no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque así funcionan los ATS. Es parte de la mecánica. Ahora bien, ¿qué más hacen los ATS? Envían correos automáticos. Por ejemplo, si necesitan agendar una entrevista o de pronto hacer una videollamada, todo eso va en automático desde la ATS. Por eso es importantísimo que, y ojo con esto, no les puedo explicar la cantidad de currículums que recibo para revisión que tienen mal escrita la dirección de correo electrónico. Eso es impresionante. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. Ahora también que es importante que organicen sus cuentas de correo electrónico y sus calendarios, porque los ATS trabajan de forma automática. ¿Qué no hacen los ATS? Dar una alerta de que un correo rebotó. Eso no lo hace la ATS, a menos de que el reclutador entre al perfil, por decirlo así, o a la información del candidato y vea que el correo rebotó y entonces ya se dé a la tarea de o contactarlo por teléfono o contactarlo por medio de alguna plataforma, red social, bolsa de empleo. Y eso realmente puede ser un problema para el reclutador. Vuelvo y repito, no piensen en que ustedes están enviando un currículum. Piensen desde la perspectiva del reclutador, que el reclutador está recibiendo cientos de currículums. Entonces, los ATS vienen a solucionar muchas cosas, pero también vienen como a complicar otras cuantas por ahí. ¿Qué también hacen los ATS? Cuando ustedes son contratados por la compañía,
el mismo software hace el proceso de onboarding. ¿Qué significa esto? Que es el que asigna claves, passwords, usuarios, accesos, todo ese tipo de cosas se hacen desde el ATS y hay ATS que son sumamente complejos. Por eso es importante que, vuelvo y repito, el currículum se centre primero en pasar los ATS. Una vez que pasa los ATS, el reclutador lo va a leer y de criterio del reclutador va a tomar la decisión de llamarlos o no a entrevista. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros más importantes dentro de los ATS? Les decía, el formato, que no sea un Canva, que no sea... Hay algunas aplicaciones de PDF que sí funcionan y otras no, pero creo que es como muy complejo ponerse a estudiar cada una para cada cosa. Mejor, insisto, vayan a lo seguro y trabajen desde un Word, lo pueden hacer sin ningún problema. Realmente el currículum con un diseño extravagante es algo que ya está dejando de ser, de importar, porque realmente lo que nos preocupa es el contenido. De hecho, lo hablábamos el año pasado en una transmisión en vivo que hice en mi Instagram, que una de las tendencias de formatos para currículums para este 2025 es un formato lo más limpio posible. Entonces, ¿qué significa esto? Que tampoco se leen fotos, porque los ATS solo leen texto, tampoco se leen documentos en Excel, tampoco se leen PowerPoints, tampoco se leen, les decía, algunos PDFs, documentos TXT, sí, pero tienen que tener ahí cuidado con la herramienta que van a utilizar para hacer el TXT y Google Docs. Para mí, esa es la mejor, Google Docs. Esa no tiene pérdida, esa no tiene falle, esa siempre va a funcionar y de ahí el éxito de muchos de mis clientes, que el formato del currículum con el que están aplicando está hecho por medio de Google Docs. Si no saben usar la herramienta, hay muchísima información en YouTube que pueden encontrar para que puedan hacer los tutoriales y puedan aprender a utilizarlo. Realmente es muy simple. Todos los usuarios que tengan una cuenta de Gmail tienen acceso a la plataforma y lo pueden trabajar sin ningún problema. Ahora bien, los Applicant Tracking System generan tanta información y tanto contenido para los reclutadores que ya imaginarse un proceso de reclutamiento sin usar un ATS de por medio para gestionar la información es casi que imposible. Y esto a nosotros, los candidatos, también nos ayuda a detectar cuando una vacante pudiera ser falsa. No estoy diciendo que todas funcionen así, pero la gran mayoría sí. He visto que de pronto algunas compañías, no, he visto publicaciones que pretenden ser de parte de alguna compañía importante y piden a los candidatos enviar la información por medio de un correo, cuando esta compañía, precisamente por ser tan importante, tiene una buenísima y excelente página de carreras o de empleos. Ojo con esto, para mí ese es el red flag número uno, que un proceso de reclutamiento se haga por medio de correo electrónico. Es muy difícil gestionar tanta información por medio de correo electrónico y es muy fácil para cualquier persona robar información por medio de un correo electrónico. Entonces ven como los ATS no son del todo malo. Realmente es una herramienta muy buena. Son herramientas que ayudan a mejorar los rendimientos de los procesos de reclutamiento, pero el problema aquí radica en que de pronto nosotros como candidatos en la premura, y es totalmente entendible, de aplicar alguna vacante o de descargamos cualquier plantilla de internet. Y eso de pronto no es algo que nos pueda ayudar tanto. Yo realmente les digo, un buen currículum lleva sus horas de trabajo, no es un documento que puedas armar en 5 minutos. Lleva mucho análisis de por medio, lleva mucha estructura, lleva mucha metodología de por medio y por eso es importante que ustedes a la hora de aplicar entiendan cuál es la tecnología que está funcionando y cómo está funcionando para que la puedan rebasar. Y que si lo rechazan del proceso, sea porque realmente no coinciden con lo que se está buscando para esa posición. Su perfil profesional no coincide con lo que se está buscando para esa posición. Y ahí también hay un punto. No apliquen a vacantes que no coinciden con su perfil profesional porque lo que va a generar es como una bola de nieve, es un efecto de bola de nieve definitivamente.
los van a rechazar. Manejar estas emociones de rechazo son situaciones sumamente difíciles de controlar. Se llega a volver un proceso muy desgastante anímicamente y físicamente. Así es que de verdad yo les sugiero, el otro punto con respecto de los currículums y los ATS es que apliquen a las vacantes que coinciden con el perfil de puesto profesional que ya ustedes traen en un 95%, porque los ATS se pueden calibrar. Yo le puedo decir a un ATS, necesito que el ranking de compatibilidad sea de un 100% o que sea una banda, un rango entre un 80 y un 95%. El éxito del proceso de reclutamiento del proceso de reclutamiento y selección de personal está en un match del 100%. Entonces, entre más rápido yo encuentre ese candidato, más rápido lo voy a colocar y más rápido va a ser el proceso y más eficiente va a ser. Por eso es importante que ustedes también ajusten sus currículums cada vez que aplican a una vacante, porque de pronto pueden perder la vacante o la aplicación más bien por un punto. Eso es importante que lo tengan presente siempre. Fíjense en que los Applicant Tracking Systems son softwares tan complejos y tan completos actualmente que incluso rastrean hasta el proceso de salida o diseñan el proceso de salida de una persona, de una compañía, ya sea porque va a ser despedida o ya sea porque la persona renunció o ya sea porque va a ser parte de un sistema de layoffs. Entonces, los Applicant Tracking System, lo mejor es que empecemos a entenderlos, que empecemos a asimilarlos y que empecemos a hacernos amigos de ellos. Por eso también se dice que los currículums deben ser ATS friendly, para que podamos nosotros también ser parte de todo el proceso de reclutamiento y selección de personal y también de todo lo que pueda seguir cuando nos contraten. Yo sé que ese es un tema un poco complejo para los candidatos porque de pronto no ven todo el proceso, pero realmente aquí los tips más importantes es, uno, el currículum tiene que traer ese formato sí o sí. Dos, LinkedIn es el ATS por excelencia, pero cuando ustedes descargan el archivo PDF, que les dan en la opción del perfil que dice descargar archivo PDF y lo que les da es como el currículum en un PDF, ese PDF no funciona para los ATS. Lo único que está haciendo LinkedIn es descargar información, pero no es ATS. Pero LinkedIn como tal sí es ATS. ¿Por qué? Porque puedo hacer búsquedas de candidatos por medio de palabras clave, que eso también es una de las cosas más importantes de los ATS y que también es una muy buena estrategia para el proceso de búsqueda activa de empleo, que es aplicar directamente a bases de datos y no vacantes. Y de eso también hay un tutorial aquí en mi canal de YouTube que lo pueden ver, está sin costo y lo pueden ver. Entonces, fíjense en cómo el tema de los ATS, más allá de ser una piedra en el zapato, puede ser una herramienta que nos ayude muchísimo. Nada más verifiquen estos puntos, que el currículum sea ATS, que contenga la información correcta, con metodología y estructura de redacción, eso es importantísimo, y que también los venda a ustedes como candidatos. Vamos a hablar sobre este tema más adelante en otro mini podcast. Si tienen alguna duda o consulta, ya saben, aquí en la sección de comentarios, para que le ayuden a la comunidad de YouTube a crecer y a entender muchísimo más sobre los procesos de reclutamiento y selección de personal. Soy Angela, ya Career Coach y consultora en recurso humano. Nos escuchamos en el próximo podcast.